La verdad, Stephanie, sí es difícil amanecer y tener que, uno quisiera contar buenas noticias porque claramente esta situación y estos peligros que nos lamentablemente estamos expuestos todos, nos hace reflexionar también que no es la única situación, ¿no? Hemos hablado ya varias veces también, Steffi, sobre tu historia de vida, sobre lo que también están haciendo las mujeres. Recordemos que estamos, si bien no solo por el mes, sino una reivindicación de derechos que se celebró o se conmemoró, quiero decir, el 8 de marzo. Bueno, vemos también claramente las exposiciones que todas las personas tienen, pero hay un trabajo también de la Red Feminista de Acompañamiento a Sobrevivientes de Violencia Sexual. ¿Qué está ocurriendo con las sobrevivientes de abuso, Steffi? ¿Cómo las autoridades, cómo el gobierno o la sociedad está también involucrándose en una realidad que lamentablemente sigue golpeando a las mujeres y, bueno, a varias personas en el país? Sí, bueno, la violencia sexual es un problema, ¿no es cierto? Es una problemática social que ha estado como en el abandono de todo mundo, o sea, del Estado, de la sociedad, de la familia, de la comunidad, porque es como un problema que se lleva muy en el silencio y está como muy ubicado en lo privado, ¿no es cierto? Entonces, justamente por eso desde Acompañantes en Red hemos creado estos espacios que se llaman como grupitos de apoyo donde la idea es una manera de romper el silencio de manera colectiva, ¿no es cierto?, de manera cuidada, entre sobrevivientes. Entonces, nosotras como acompañantes en red también somos una red feminista que está conformada, digamos, por múltiples mujeres feministas que tenemos como muchas profesiones, muchas experiencias de acompañamiento a sobrevivientes de violencia sexual de más de 15 años y sabemos que además también es una deuda pendiente en el feminismo poder hacer algo y poder sacar, digamos, ¿no? Como de lo privado la violencia sexual y poder empezar a hablar desde la voz de las sobrevivientes. Entonces, eso es un poco lo Ujú. que Son queremos varios hacer con los movimientos, grupitos. Stephanie, que han permitido que las mujeres hablen, ¿no? Y qué importante es que lo hagamos, que lo hablemos, porque estos casos muchas veces se llevan años de años de años atorados, atragantados, atorados en el pecho, digamos, y no lo podemos expresar. Digamos, el movimiento Me Too, por ejemplo, fue uno de los que permitió a otras mujeres hablar. He visto en estos días, a partir del 8 de marzo, en redes sociales una campaña de mujeres víctimas de abuso sexual que dicen, si yo cargo con la pena, tú con la culpa vas a cargar, y que empiezan a exponer fotografías de ellas cuando eran niñas, en muchos casos, y de ellos, sus agresores, a través de las redes sociales, ¿no? Y ustedes están haciendo un llamado a un poco también sanar esas heridas que quizá algunas están ocultas, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda poder hablar de esto, poder expresarlo, exteriorizarlo? Mujeres adultas sobrevivientes de violencia sexual en la infancia, mujeres adultas sobrevivientes de violencia sexual en la adultez. ¿Cómo están haciendo este llamado y cuál es la invitación para que las sobrevivientes de violencia sexual puedan procesar esto y atreverse a hablar de qué les sirve hablar en este momento? Bueno, la invitación justamente en la convocatoria es dirigida para sobrevivientes de violencia sexual en la infancia y también en la adultez. Se llevan como grupos por separado, digamos. Y la idea es, estos espacios, digamos, los grupitos de apoyo no son espacios como para hablar específicamente de la violencia sexual si la sobreviviente no lo quiere hacer, ¿no es Uh -huh. cierto? Nosotras partimos de que cada sobreviviente tiene el tiempo que o va a usar el tiempo que requiera para poder hablar de su experiencia o para poder hacer lo que necesite hacer en su proceso de sanación. Entonces es muy importante como decir que cada sobreviviente tiene el tiempo o requiere el tiempo que necesita, ¿no es cierto? Y estos espacios, la idea, digamos, es que podamos acompañarnos, facilitadas por nosotras, que somos de acompañantes en red, y estos espacios, digamos, son grupos de apoyo donde están sobrevivientes de violencia sexual y donde vamos trabajando temas sobre todo que tienen que ver con las secuelas de la violencia sexual. Por ejemplo, hablamos de la culpa, de la vergüenza, ¿no es cierto?, del cuerpo, de la intimidad, abordamos temas sobre la niña interior y demás. Entonces, la idea es que en estos espacios podamos, digamos, tienen una ética en la que se basan y esa ética es, por ejemplo, la confidencialidad, o sea, son espacios donde eh, puedes ir segura sin tener miedo de que
vaya a ser revelado que estás ahí, que eres sobreviviente de violencia sexual. Muchas sobrevivientes no le han dicho nunca a nadie que Ujú. vivieron esto, entonces Así por eso es. es tan importante que la confidencialidad sea un principio, ¿no es cierto? También el respeto de las historias de cada una. Nadie está obligada a hablar, pero nadie está obligada a callar también. Todas las sobrevivientes pueden decir lo que necesiten y justamente el espacio se contiene y puede contener, digamos, ese proceso de sanación. Estefi, ahora la lectura que ustedes tienen de lo que han venido trabajando en torno al acompañamiento, claramente la situación de las mujeres de capitales tal vez no es la misma de sectores más empobrecidos y alejados. En un momento también hablábamos con lo que pasaba con las mujeres de Galápagos, por ejemplo. Esta red, ¿de qué manera va a estar habilitada para las sobrevivientes de abuso sexual? Esto es, va a ser presencial. ¿Cómo lo hacen para aquellas mujeres que tal vez no conocen aún y que están claramente interesadas en poder ser parte de este sostén, ¿no? Sí, la idea es que, bueno, podamos llegar como a la mayor parte de sectores que podamos, ¿no es cierto? El grupito hay como varias modalidades. Hay un grupo de de sobrevivientes para que vivieron violencia sexual en la infancia que se va a llevar de manera virtual y hay otro que se va a llevar de manera presencial en Quito. Y también hay otro que es para mujeres que vivieron violencia sexual en la adultez, que también va a ser presencial. Ujú. Y además la red sostiene un grupo permanente que es para familias o acompañantes de sobrevivientes de violencia sexual, por ejemplo, hermanas, hermanos, amigas, amigos, los papás o las mamás. Entonces ese grupo está abierto constantemente y lo que sí es que, claro, el grupo de violencia sexual para sobrevivientes en la infancia y en la adultez tiene un inicio y un fin, ¿no? Entonces, bueno, como vamos a cerrar inscripciones de este miércoles ya, entonces, por eso como agradecemos un montón el espacio para ver si igual podemos llegar a otros sectores. El proceso tiene un costo, eh, digamos, va a durar más o menos unos 8 meses, como de marzo a septiembre, Ujú. o un poquito más, y tiene un costo de $180, eso más o menos equivale como a unos $12 por sesión. Ahora, si es que no hay posibilidades como de pago o si es que no se puede pagar el costo de una vez, entonces se puede como conversar y hablar por cuotas y digamos de eso, como ir viendo que no sea un espacio que esté limitado al tema económico. Y también ver si es que, por ejemplo, finalmente no se puede pagar nada, pero yo, qué sé yo, tengo algún servicio que ofrecer o puedo hacer alguna cosa, también estamos abiertos a la posibilidad del trueque. ¿Cuántas Qué Entonces creo mujeres que interesante están eso. involucradas, Steffi? ¿Cuántas mujeres están ya involucradas en este proceso? Digamos, cómo se va a dar ese sostén? Esto ¿se puede considerar como una terapia o tienen adicional que buscar apoyo psicológico personalizado cada una de las víctimas? O sea, un grupito de apoyo no es una terapia grupal, son espacios diferentes y un grupo de apoyo no sustituye a la terapia individual, Ujú. ¿no? A un proceso psicoterapéutico, por ejemplo, o psiquiátrico. Son complementarios. Entonces, sí, cada sobreviviente, muchas vienen ya de un proceso psicológico o tienen acompañamiento psicológico, otras no. Entonces, otra patita de la red de acompañantes en red es justamente como una red de referencias a psicólogas especializadas en violencia sexual, en tratamiento de violencia sexual. Entonces, no son los mismos espacios, son complementarios. Y sí, o sea, y no es una terapia grupal tampoco, o sea, no es Ujú. que en los grupitos se trabaja desde un enfoque psicológico o algo así, más bien es como son eso, como espacios donde lo fundamental es poder hablar, donde las mujeres puedan encontrarse en la historia de la otra, ¿no es cierto? Y poder sanar una experiencia que fue individual de manera colectiva. Eso es como el centro de los grupitos de apoyo. Ujú. La Ah, verdad, es súper sí. importante, Steffi, porque claramente a veces es difícil no solo decirlo a la familia, sino también trabajarlo posteriormente, ¿no? A veces uno piensa que los trabajos psicológicos solo es en el momento cuando atraviesas algo y la verdad que es una continuidad al resto de la vida para que, eso no permanezca ni perjudique tu día a Y día, a ¿no? veces quizá ni siquiera
van a decírselo a la familia, ¿no? Pero basta a veces con poder soltarlo de alguna forma, con poder decir estas cosas que a veces están tapadas, que a veces están ocultas, que ocurrieron cuando tenías 5 o 6 años y que cargaste con eso toda tu vida y no sabías que te estaba afectando porque no lo recordabas o no lo procesaste o lo estabas pues también tratando de otra manera, ¿no? Y hay muchísimos casos, Steffi, yo te agradezco muchísimo por hacer esta invitación también a la gente, porque yo creo que en todas las familias tenemos que revisar a ver y empezar a cuestionarnos, a ver los abusos sexuales que han ocurrido, porque estos abusos provienen a veces de tíos, de hermanos, de familiares cercanos, de abuelos, incluso padres. Esto está pasando en nuestra sociedad y está muy oculto, muy invisible en muchas oportunidades. Creo que también hay que tener un mensaje, no sé, es que yo no sé cómo se previene este tipo de abusos, ¿no? Y a veces se carga mucho en las propias mujeres, de él es que tenías que cuidarte o tenías que cuidar a tus hijos, y es muy fuerte, de verdad, tener que procesarlo, pero ¿cuánto se transforma la vida, Steffi? Y ahí sí me dirás tú, cuando puedes exteriorizarlo, cuando puedes tratarlo, cuando puedes procesarlo y compartirlo con una red de apoyo. Sí, o sea, estos grupitos son experiencias que vienen de muchos lados, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros hemos cogido como experiencias de grupos de apoyo de mujeres guatemaltecas que sobrevivientes de violencia sexual en contextos de guerra, o incluso grupos de apoyo en Estados Unidos, como que es una experiencia que va sucediendo, ¿no? Y nosotros acá tenemos nuestra propia experiencia de haber generado grupos hace muchos años y realmente, claro, lo que tú puedes ver es increíblemente y es profundamente sanador, ¿no es cierto? O sea, poder sentir que no estás sola, por ejemplo, o que lo que te sucedió, o que lo que te pasa, las secuelas de la violencia sexual no es algo que solo te pasa a ti, sino que corresponde justamente a esa violencia, ¿no es cierto? A la violencia sexual y que luego, claro, es súper loco cómo se va transformando esta experiencia individual como en un razonamiento más colectivo. Entonces tú te encuentras con la otra y dices, ah, mira qué loco, a mí también me pasa eso, bueno, de otra manera, pero igual, ¿no? Y entonces, como cuando empieza a haber un sentido más colectivo, como que también dices, bueno, empiezas a mirar que no eres tú, digamos, con esta experiencia que te pasó porque tienes mala suerte o porque eres una mala persona o porque hiciste algo mal, sino que empiezas a ver que es un problema, ¿no es cierto? Que es un problema social, que es un problema que está en nuestras familias, pero así en todo lado, ¿no es cierto? Y entonces ahí empiezas a decir, o sea, no es posible, como la culpa no está en mí, ¿no es cierto? La vergüenza no es algo que debería estar en mí, ¿no? Y ¿dónde está la responsabilidad? ¿Dónde debería caer esa responsabilidad? Y entonces, claro, vas viendo como que hay unos procesos liberadores súper locos, ¿no? Y cada sobreviviente escoge cómo hacerlo, cada sobreviviente escoge cómo romper el silencio, si le dice o no le dice a su familia, si confronta o no confronta al agresor, si hace o no hace una denuncia. Eso es particular de cada experiencia, ¿no? Y es importante respetar y saber que todo eso es para la justicia. Gracias, Steffi. Es la Stephanie Altamirano, feminista sobreviviente de violencia sexual. Hace una invitación muy noble y es que las sobrevivientes de abuso sexual en Ecuador tienen redes para poder estar contenidas. Ustedes, no sé si tienen redes sociales o algo puntual, un número, Steffi, para compartir con la audiencia. Sí, justo queremos contarles que la difusión de estos grupitos, digamos, y el link de inscripción van a estar ya difundidos en las redes de Huertomanía, Surcuna y Mujeres de Frente. Y también tenemos un correo al que nos pueden escribir si tienen cualquier duda, que es sobrevivientesenred@protonmail.com.